espacios de Radio Sonora le hemos presentado a ustedes información sobre los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Y hoy vamos a hablar sobre el impacto económico de estos ataques y también sobre si hay o no una estrategia estadounidense para dominar el sector energético mundial. Vía telefónica, un placer saludar a Eduardo Torreblanca, analista financiero. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Nidia, gracias. Como siempre, un enorme gusto poder saludarte y saludar a tu auditorio. Cuéntanos, ¿qué impacto tiene en materia económica todo esto que se está viviendo por allá en Irán con estos ataques por parte de Estados Unidos e Israel? Pues mira, el mundo vive una dinámica económica global en donde lo que sucede en una parte del mundo, en primera se conoce en segundos después se conoce en la otra parte, en el otro extremo del mundo. Esa es la primera. Segundo, pues el comercio entre las naciones nunca había sido tan intenso como es ahora. Y de tal manera que lo que sucede en esa parte del Medio Oriente nos repercute o nos puede repercutir en nuestras mesas, en nuestras familias, en nuestros alimentos, por una sencilla razón. En este momento el conflicto más fuerte está en el sector petrolero, energético. Cuando Rusia ataca a Ucrania, ambos territorios tenían un poder de producción alimentaria muy importante que afectó al mundo, mucho afectó al mundo, implicó un encarecimiento relevante de los productos básicos, de varios productos básicos, sobre todo de los granos como el maíz, el trigo. Hubo una escasez en primera y después un encarecimiento de esos productos. Ahora no es el grano básico el que está directamente afectado por este conflicto bélico, que se me hace muy irresponsable. Ahora es la energía, pero finalmente la energía tiene que ver con todo, o sea, tiene que ver con cualquier actividad económica de cualquier nación en el mundo, simple y sencillamente porque ningún jitomate llega caminando a nuestras casas. O sea, se tiene que producir, se tiene que cortar, se tiene que transportar, se tiene que trasladar de una región o de otra, de un continente a otro, y eso también cuesta porque los barcos pues necesitan energía, la electricidad es energía, en fin, hay una serie de cuestiones importantes que el petróleo impacta en los precios de los productos más necesarios en el mundo, como son los productos básicos. Si este asunto se extiende en el tiempo, más allá de lo que Trump está contemplando, que me parece que es equivocado, indudablemente llegarán presiones inflacionarias a todas las economías en el mundo, porque gran parte del petróleo que se requiere en toda la tierra pasa por el estrecho de Hormuz, independientemente de que Irán es el tercer productor de petróleo con una cantidad importante de reservas probadas. Entonces, yo creo que esto nos va a acabar afectando mucho en la medida en que se siga extendiendo ese conflicto, que me parece que incluso tiene muchas posibilidades de crecer, no de disminuir. Híjole, qué lástima. Ahora, pues entonces entendemos que lo que busca Estados Unidos es pues dominar el sector energético mundial. Sí, se habla, bien que lo señalas, se habla de una dominancia energética. Él se mete a Venezuela no preocupado por los venezolanos, o sea, no le preocupa la democracia en Venezuela y lo tiene sin cuidado. Él entra a Venezuela para controlar el petróleo. Tu público podría decir, ¿qué le va a interesar el petróleo venezolano si es de muy baja calidad? Es un petróleo muy pesado que cuesta mucho dinero en los procesos de refinación. Y además, ¿para qué le interesa a Estados Unidos si Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo? Lo que necesita y lo que quiere Estados Unidos es que el petróleo venezolano sea explotado por empresas norteamericanas y sobre todo que no esté en las manos de los opositores, de los rivales económicos de Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de China. Venezuela y China estaban muy ligados en la venta del petróleo y ahora pues China tiene un problema. Irán abastecía de una cantidad importante de petróleo a China y ahora China tiene otro problema. Primero fue Venezuela y ahora está Irán. Lo que quiere Estados Unidos es que la energía esté garantizada para sus aliados estratégicos
y no para sus opositores económicos. México corre riesgo en materia de petróleo. Yo sé que pues Venezuela tiene una situación distinta, México pues tiene otra situación, pero ¿habría un riesgo para México en ese sentido? Pues mira, lamentablemente México llegó a ser una potencia petrolera, la sexta empresa de potencia petrolera mundial. Producíamos 3.3 millones de barriles diarios de petróleo cuando estaba Cantarell en su mejor expresión. Hoy difícilmente llegamos a los 1.6 millones de barriles diarios de petróleo muy pesado, que no es de buena calidad y que se requiere mucho dinero para refinarlo. Yo creo que tenemos poco que ofrecer en materia petrolera, sobre todo porque no hemos invertido en la certificación de las reservas probadas. Recuerden, reservas probadas son que aquellos que tienen un 90% de probabilidad de que los yacimientos que se han detectado tengan petróleo en las cantidades que se estiman o que se pueden calcular. Después hay otras que son probables, que es un porcentaje de probabilidad de que sean lo que se detecta menor, pero México no ha invertido en restituir sus reservas y lo primero que tendrá que hacer es pues ponerse a investigar, estudiar, detectar los mantos, entrarle al fracking, es decir, la obtención de petróleo a través de metodologías que han sido muy cuestionadas por el uso intensivo del agua, pero es la manera en que Estados Unidos llegó a ser líder mundial en la producción petrolera con el fracking, y México no ha aprovechado esas oportunidades que tiene de incrementar su producción petrolera a través del uso de esas tecnologías. Yo creo que poco podemos aportar, poco seremos perjudicados si el precio del petróleo incrementa como lo ha hecho hoy el 14% desde el inicio del conflicto, pues poco podemos aprovechar porque poco estamos exportando. Lo que sí nos va a afectar mucho es que la importación de petróleo y la importación de petrolíferos, de derivados del petróleo, van a resultar más caras, y ahí es donde nosotros estamos flaqueando porque importamos cerca de 529 mil barriles de petróleo diario o de petrolíferos de gasolinas diarias para satisfacer nuestras necesidades, y en ese sentido pues podemos ganar en la exportación con un precio alto del barril de petróleo, 14% más alto, pero también tenemos que pagar más caro los petrolíferos, las gasolinas, la turbocina que tenemos que importar del extranjero. Hasta el momento, ¿cómo han reaccionado los mercados, las bolsas, por ejemplo, tras estos ataques militares en este momento? Con mucho nerviosismo, porque los inversionistas, imaginemos que los grandes mercados financieros, bursátiles, monetarios, de metales, de los futuros, incluso los que se manejan de bienes básicos en Chicago, todos ellos los manejan fondos que tienen mucho dinero en la bolsa, mucho dinero en la bolsa. Y esos inversionistas, esas posiciones, son muy renuentes a asumir riesgos. Son adversarios del riesgo, y cuando ven una posibilidad de que las cosas se compliquen, lo primero que hacen es salir, emigran, se van, se largan. ¿Por qué? Porque no quieren perder lo poco o mucho que han ganado en la administración de esos recursos. Entonces, entre más se extienda este conflicto y entre más se llegara a complicar, creo que ese es algo muy probable, los mercados van a ser dominados por el miedo, por la precaución y por la aversión al riesgo. Y entonces seguramente hoy el dólar se ha fortalecido, pero seguramente si las cosas se compliquen en Estados Unidos, va a seguir perdiendo terreno frente a otras monedas, y seguramente volverán a ser muy atractivos para las inversiones, el oro, el platino, la plata, otros activos que han demostrado tener mucha mayor solidez que el dólar estadounidense. Muy bien, Eduardo, por acá nos dejan un comentario, el Bronco, así se hace llamar, pues ahí en redes sociales, nos dice, la tercera mundial ya la tenemos y se llama consumismo global. Está muy atento a lo que estás comentando. Sí, efectivamente, yo creo que muchas cosas pueden cambiar a partir de este conflicto, Creo que ha sido muy irresponsable estar sacudiendo el avispero, porque Irán no es un enemigo sencillo de atender. Y creo que en esta ocasión ni a Israel ni a Estados Unidos les asiste la razón,
y menos en estas épocas. Es inconcebible que en las épocas de la conciencia humana todavía haya líderes que están proclives a la violencia como forma de solucionar los conflictos. La verdad, yo creo que incluso los propios estadounidenses se están dando cuenta en manos de quién dejaron la presidencia de su país. No, y la repentina, ¿no? Que se están dando Sí. muchos que votaron por él. En fin. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un placer como Al siempre. contrario, Nidia, igualmente, Bonito gracias, me día. da mucho gusto saludarte. Buen día. Igualmente, gracias. Eduardo Torreblanca, analista financiero, y yo siempre pues leo los comentarios que ustedes nos hacen llegar, como este que nos hicieron llegar esta mañana. Eduardo Torreblanca habló sobre las afectaciones en el